Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Comisión de Fiscalización se reinstaló este miércoles para continuar con la sustanciación del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el abogado Stalin Raz, abogado de Mario Godoy. ¿Por qué Godoy no se defiende solo ante sus acusadores? Es la primera pregunta con la que arrancamos esta entrevista. Doctor Raza, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. El doctor Godoy se defiende junto con su abogado porque tiene derecho a hacerlo así. Cada persona tiene derecho a defenderse por sí misma o a hablar a través de su abogado defensor. Es un derecho básico, fundamental. Y él está ejerciendo ese derecho. Ayer fue discutido ese tema con profundidad en la Comisión de Fiscalización y la Comisión, acatando la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, aceptó la intervención de este abogado para acompañar en la defensa que va a hacer el doctor Godoy en su juicio político. No obstante, desde los primeros señalamientos que se hacían en contra de Mario Godoy, cuando estalló el caso del juez Serrano, cuando estallaron otros casos como el caso de Alex Gallo, funcionarios cercanos, gente que estaba de cerca a Mario Godoy, se esperó la comparecencia que finalmente se dio ante el Pleno de la Asamblea Nacional y se esperaba de Mario Godoy, de la voz de Mario Godoy, alguna explicación, alguna respuesta, algo que hasta ahora no ha habido y parece que en este contexto, con usted que estará al frente de este proceso, no habrá tampoco una respuesta directa de Mario Godoy. La comunidad jurídica incluso lo reclama. No, Mario Godoy va a actuar la prueba, la parte que le corresponde, porque el juicio político tiene etapas, ¿no? La etapa a la que usted hace referencia es una etapa inicial de comparecencia, donde él compareció solo, digamos, como corresponde. Hoy estamos en la etapa de la evacuación de las pruebas. Y la etapa que correspondía era en ese momento la etapa de la prueba documental. Hoy hemos iniciado con la etapa de la prueba testimonial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo voy a asistir a él técnicamente para poder contradecir la prueba tanto documental como testimonial que vayan presentando los proponentes del juicio político. Aquellas etapas y aquellos momentos en los que se requiere la intervención personal de él como funcionario acusado en el juicio político, él las va a desempeñar. Esto es lo que quizá todavía no se había explicado bien. Da la impresión, y en eso quiero un poco insistir, porque da la impresión que hay una suerte de no sé, quizás si miedo, si temor por lo que pueda ocurrir en el Pleno, por este enfrentamiento con quienes han sido muy duros en sus cuestionamientos, en sus críticas. Hoy escuchamos a Solanda Goyes, hoy escuchamos a Ramiro García, hay asambleístas que están cuestionando seriamente todo lo que ha sido el contexto de las acusaciones contra Mario Godoy. Bueno, al Pleno todavía no llega el caso. Estamos desarrollando esto en la Comisión de Fiscalización. Y hoy se ha presentado efectivamente dos testigos, la doctora Solanda Goyes y el doctor Ramiro García. Después de la intervención de la doctora Solanda Goyes, yo le hice el contrainterrogatorio. ¿Por qué intervengo yo al hacer el contrainterrogatorio? Porque yo tengo las herramientas técnicas y de litigación necesarias para poder efectuar ese contrainterrogatorio, ¿sí? Entonces, en ese contrainterrogatorio yo a la doctora Solanda Goyes le hice caer y le hice notar las contradicciones que ella tiene, las imprecisiones y los errores. Yo no quiero hacer juicios de valor y decir que mintió ni fue a decir cosas que no son, pero son imprecisiones que ella ha tenido sobre fechas, sobre hechos. Ha quedado claro ante la comisión que ella no participó como funcionaria vocal del Consejo de la Judicatura en ninguno de los eventos que son objeto del juicio político, no los presenció, no los vivió, no tomó decisiones acerca de ellos. Entonces lo que está dando ella acerca de los mismos es una opinión, que opinión respetable como es, no puede ser evidencia absolutamente de nada, porque los testigos declaran de aquello sobre lo que les consta, y a ella no le consta nada más de haberse informado a través de los medios de comunicación y a través de la investigación propia que ella ha hecho, que asimismo, puntualizando cuáles son los detalles de esa investigación propia, hemos demostrado ante la comisión que carecen de veracidad porque la investigación de ella no está completa.
Veremos cómo se sustancia más adelante el juicio político en contra de Mario Godoy, pero ya en lo de fondo. Hay cuestionamientos y serios. Decía hace un momento yo que la comunidad jurídica reclama por una salida de quien lidera, quien preside la institución hoy por hoy, la más desprestigiada del sector público. El Consejo de la Judicatura termina siendo una institución sobre la cual se han echado todo tipo de cuestionamientos. Comenzamos, y no es un caso menor, el caso de Henry Gaibor, Jorge Carrillo, a quienes se les ha señalado por parte de esta declaración que hizo en su momento el juez Carlos Serrano. ¿Le parece poco este tipo de acusaciones que han tenido un sustento, que han tenido una respuesta incluso de gran cantidad de juristas, abogados que piden prácticamente al unísono la salida de Godoy? Vamos a ver, la comunidad jurídica, al igual que la opinión pública, se forma su opinión en base a la información que tiene. La información que hasta ahora ha tenido la comunidad jurídica y la opinión pública es exclusivamente la que le han alimentado las personas que están presentando los cuestionamientos. El mecanismo, el procedimiento para decidir si el doctor Godoy permanece o no permanece en el cargo es el del juicio político. Ese es el escenario donde se debate y se discuten los hechos y las acusaciones específicas de ese juicio político. Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos demostrando en ese juicio político que los hechos que se han planteado y que han generado toda la opinión de la comunidad jurídica no son como se los ha exhibido, porque existe solamente una versión del relato. Hoy nosotros estamos planteando la otra versión del relato. ¿Pero cuál es la otra versión? Vamos explicando. En cada conflicto existen dos versiones. ¿Pero cuál es la otra versión? Vamos explicando. Nosotros plantea la nuestra. Exacto. Planteemos la otra versión, porque ya se ha dicho, ¿no? Tenemos esta grabación en donde Henry Gaibor habla con el juez Serrano lo graba, y esto ya está en un proceso de investigación en fiscalía. Antes de aquello ya fueron públicos los audios, se habla del juicio. Es un hecho que el caso de narcotráfico estaba siendo parte del estudio jurídico de la esposa de Mario Godoy. Esto es un hecho, esto no es algo que es algo que ya se ha contrastado. En algún momento había sido la defensora precisamente Dolores Ventimilla, y después continuó con el mismo estudio jurídico. ¿Cuál es la otra parte? Vamos por lo segundo, justo empecemos por eso. La doctora Dolores Ventimilla no fue abogada, no es un hecho, ¿no? No fue abogada. En la parte de investigación, sí. No fue abogada del señor Yasmir Cerdán en el proceso penal. No lo fue. Y hoy hemos demostrado... Pero en la parte de indagación, en la parte de la investigación previa, sí fue. Eso no es proceso penal. No estoy hablando del proceso penal. ¿Fue o no fue abogada de Entonces, afirmar que la doctora Dolores Ventimilla fue abogada del señor Yasmir Cerdán en la sentencia... No estoy diciendo yo en el proceso ni en la sentencia, pero fue o no fue abogada... En la fase del proceso. Pero fue o no fue abogada de quien está vinculado a un caso de narcotráfico. No en el proceso penal. No estoy refiriéndome al proceso penal, estoy refiriéndome a la parte de la investigación previa. Hay una relación ahí. Dice que a los jueces les han interferido. Cliente los jueces defendido. actúan en el proceso penal. Y en el proceso penal la doctora Ventimilla no fue abogada. Pero bueno, eso que sostengan los que han dicho eso, yo le estoy preguntando otra cosa. ¿Quiénes fueron los abogados? Y que excluyen a la doctora Ventimilla precisamente de la participación a partir del momento en que empezó el proceso penal, que también tiene etapas, ¿no? Y después estuvo en el estudio jurídico Invictus. Después estuvo ¿quién? La doctora Ventimilla siempre ha estado en el proceso. El estudio continuó con la defensa del caso. No, el estudio jurídico la doctora Ventimilla dejó la defensa del señor Yasmir Cerdán. Justamente de este señor, dejó la defensa antes de que inicie el proceso penal. Entonces hubo esa relación. Ella ha sido abogada cuando se supone que a los jueces les interfirieron en su independencia. Esa relación, en la etapa en la que haya sido esa relación abogada, cliente, y ya estuvo, y eso es el conflicto que se ha planteado desde el inicio, ese aparente conflicto de interés, el supuesto conflicto de interés que se ha planteado desde el inicio. Esa relación, independientemente de la etapa del caso. Es que no puede haber conflicto de interés si ella no es abogada en el proceso judicial. Fue. Si el doctor Mario Godoy no es juez, él no dicta sentencias.
Entonces, ¿qué es lo que está no dicta sentencia, pero da la casualidad de que uno de sus asesores, uno de sus amigos, porque es aparte de funcionario del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor es amigo de Mario Godoy, da la casualidad que aparece en un audio meses después denunciado por un juez y todas las fichas coinciden. Perfecto. Esa casualidad que usted menciona bien solo es casualidad. Tiene que convertirse en prueba. Quienes están llevando adelante un juicio político, que por político que sea, no deja de ser juicio, y por eso existen tiempos y por eso hice la diferenciación. Prueba, tiene que probarse. Por eso hice la diferenciación, doctor. Es un hecho probado de que el doctor Mario Godoy influenció al doctor Henry Gaibor para que hable con el juez Carlos Serrano y le pida que haga o deje de hacer algo en el proceso judicial donde él estaba interviniendo. Esta prueba es la que necesitamos que exista. Y hasta ahora no existe. Por eso hice la diferenciación y ya pasé de hablar del juicio político como tal. La sustanciación seguirá más adelante, pero estoy hablando sobre los elementos que están, como usted mismo lo decía, están en la opinión pública, sobre los cuales ha opinado la comunidad jurídica. Nos referimos a colegios de abogados, nos referimos a juristas, nos referimos a organizaciones de observadores de la justicia, nos referimos a varios actores que están en la sociedad y que se han pronunciado preocupados por esta relación. No me estoy refiriendo directamente ya en este momento al juicio político, y vamos más adelante porque hablamos Henry Gaibor, Jorge Carrillo en el caso del juez Serrano, más adelante Alex Gallo, Miguel Caicedo en el caso de un supuesto caso de sobornos. Hay la denuncia interna, casualmente también hombres cercanos. Alex Gallo fue propuesto por Mario Godoy, si bien el pleno lo designa, lo propone Mario Godoy, también metidos en otro lío dentro de la judicatura. Bueno, estos últimos hechos no son parte del juicio político. Ya pasé el juicio político. De acuerdo, no, ya pasé no le voy a dejar de contestar, no se preocupe, no le voy a dejar de contestar. No son parte del juicio político. Lo que sí le puedo decir es que a partir de que existen las denuncias que se han presentado, todas esas personas están siendo objeto de investigaciones disciplinarias y penales. ¿Dónde está entonces que el pleno del Consejo de la Judicatura, o porque el pleno es quien toma las decisiones, o el doctor Godoy, que preside ese pleno, no ha hecho nada por investigar y sancionar cuando llegue el momento a esos funcionarios? Están en investigaciones. Pero si es que el doctor Mario Godoy, si Henry Gaibor le mete en el lío que le mete, cualquier persona en su sano juicio lo primero que hace es ponerle una denuncia por haber utilizado su nombre, por haber utilizado la estructura del Consejo de la Judicatura, que en este caso Godoy lo preside, y eso no ha ocurrido. No, eso justamente es lo que vamos a aprobar. Por eso es que está mal informada la comunidad. Y ¿Qué es lo que van a aprobar? Lo que vamos a aprobar es que el doctor Godoy efectivamente puso en conocimiento inmediatamente de que salió la noticia de las presiones al juez Serrano. ¿Puso en conocimiento o denunció? Inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía. ¿Puso en conocimiento o denunció? No importa, da lo mismo. Para efectos de que la Fiscalía para efectos procesales no da lo mismo. Si él se demora en elaborar una denuncia con todos los requisitos que tiene que contener una denuncia, le van a decir que por qué se ha demorado en poner la denuncia. Él inmediatamente puso en conocimiento la noticia crímenes, que se llama. Es decir, le dijo a la Fiscalía, miren. No, la noticia crímenes fue la declaración de Serrano, fue la columna de Felipe Rodríguez. Fiscalía actúe. Y la Fiscalía inmediatamente inició la investigación. Pero ahí discrepo, doctor. Ahí discrepo, doctor, porque la noticia crímenes fue la columna de Felipe Rodríguez con el caso de el juez Serrano. Lo que hizo Godoy más adelante es quizá poner en conocimiento, como usted dice, pero la noticia crímenes estuvo ya y Fiscalía actuaba. La noticia que se difundió para la opinión pública fue la columna del doctor Rodríguez. Por eso. La noticia crímenes jurídicamente es con la información que el doctor Godoy le entrega a la Fiscalía General del Estado. Por eso la Fiscalía General del Estado inicia una investigación previa y continúa con la investigación como está continuando hasta ahora. Y además, en el caso del doctor Gaibor, también el doctor Gaibor tiene un procedimiento disciplinario, también lo vamos a aprobar, que se está tramitando y que está desarrollándose dentro del Consejo de la Judicatura, más allá de que él haya renunciado y de que se le haya aceptado la renuncia.
renunció, se le aceptó la renuncia cuando lo lógico habría sido desvincular a un mal funcionario que está incurriendo en una práctica como estas. ¿No le parece ilógico? ¿Usted qué haría? ¿Lo desvincula a alguien que desde su despacho, desde su oficina, desde su estudio jurídico está solicitando algún tipo de ayuda por la izquierda? ¿Usted lo desvincula o espera que renuncie y le agradece por sus servicios? Lo que pasa es que lo que usted denomina lógico no es lo lógico, es lo intuitivo. Lo jurídico es que le hayan... A ver, ¿cómo es la forma jurídica de desvincular a alguien? Mediante la destitución, para lo cual tiene que mediar un sumario disciplinario con todo el tiempo que se demora. Mediante la remoción se ha dicho... Un sumario que se requería para que Gaibor dé explicaciones. El caso no es menor. Hay un escándalo que está envolviendo a las más altas autoridades, a la más alta autoridad del Consejo de la Judicatura. Renuncia, se le acepta la renuncia, se inicia, se ha dicho un sumario y del cual no se sabe nada. Estando bajo sospechas y estando bajo investigación, el señor no podía seguir prestando sus funciones en el Consejo de la Judicatura y ganando sueldo. Por eso se le acepta la renuncia, se le abre un proceso disciplinario independientemente de que renuncie y se le denuncia, se le pone en conocimiento a la Fiscalía estos hechos para que la Fiscalía investigue. No se le podía remover al doctor Gaibor, porque el código de la función judicial establece que hay causales específicas para la remoción y no tienen nada que ver con el hecho de encontrarse involucrado en una denuncia. ¿No se lo podía desvincular? En esas causales. Porque después del doctor Gaibor, si le remueven de manera ilegal, va a demandar, después de varios años le va a ganar el juicio al Estado y va a regresar a trabajar. Entonces lo que se ha hecho... ¿Pero no lo podían desvincular? Jurídicos. ¿No lo podían desvincular? No, porque no se puede decirle a un funcionario en el sector público, donde solo se puede hacer lo que manda la ley: señor, fuera de aquí, mañana no entra. No, el señor le presentó su renuncia y el Pleno inmediatamente decidió aceptar la renuncia y que se separe el señor de sus funciones hasta que se haga la investigación del sumario disciplinario, donde terminará estableciéndose si él fue responsable o no disciplinariamente por estas supuestas faltas, y después en la justicia penal se verá si es que es también responsable penalmente de los hechos que están investigándose en la Fiscalía. Sumario del cual pero se de ahí poco a que o el nada. doctor Godoy haya ingerido en el doctor Carlos Serrano a través del doctor Gaibor, habrá que investigar y habrá que establecer cuál es la prueba de que el doctor Godoy ingirió en el doctor Gaibor, para que éste a su vez hable con el señor Serrano a efectos de que le beneficie a la doctora Dolores Beitimilla, que ya no era abogada en el proceso penal del señor Serrano. Seguimos con las coincidencias. Alex Gallo había mencionado el caso de Miguel Caicedo, 2 personas que según una denuncia habrían pedido entre el 14 y 18% por un contrato para el mantenimiento del parque automotor del Consejo de la Judicatura. También parte de las altas esferas del Consejo de la Judicatura y que ha comprometido también la credibilidad de esta institución, el Consejo de la Judicatura. Y más adelante hablamos del caso de Roger Tumali, otro amigo, colaborador cercano, exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, otro de los casos cercanos a Godoy. Claro, pues lo que pasa es que las personas no respondemos por lo que hacen nuestros amigos, nuestros allegados, ni aún nuestros parientes. Y cuando se nos atribuye responsabilidades, las responsabilidades tienen que ser autónomas, tienen que ser atribuibles a uno mismo, por acción o por omisión. Esto es lo que está abocado a aprobarse en el juicio político. En el caso del señor Gallo, en el caso del señor Tumali, los 2 funcionarios están fuera del Consejo de la Judicatura, están en procesos disciplinarios, y aquellos que tienen cuestiones que tienen que ver con asuntos penales están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que se hace en un Estado de Derecho. ¿Sí? Se investigan las denuncias, no se reciben las denuncias y se manda a cortar el cuello a nadie. No estamos en un Estado autoritario, ni totalitario, ni déspota. Estamos en un Estado donde se investiga y eso está en investigación. Está en investigación y hay sumarios supuestamente internos, pero a lo que me quiero referir, con esto cierro, doctor Raza, es a todas esta serie de coincidencias, casualidades, llámese como se llamen, del círculo cercano a Mario Godoy. Sí, esas casualidades tienen que convertirse en evidencias para poder atribuirle responsabilidad al doctor Godoy por lo que han hecho terceras personas. ¿Sí? El doctor Godoy las nombra o las sugiere para nombrarlas, porque muchas de ellas ni siquiera son nombradas solo por él, sino por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y se les entrega una función para que la cumplan. Pero bueno, yo entiendo. Si eventualmente se alejan del cumplimiento de su función, tienen que ser responsabilizados personalmente por lo que hayan hecho o lo que hayan dejado de hacer.
Y para buscar un vínculo que conecte la responsabilidad personal de ellos con la responsabilidad política, civil, penal, administrativa del doctor Godoy, tienen que haber pruebas que conecten esa responsabilidad. Si no hay pruebas, entonces quedan en conjeturas y en casualidades. Para eso son los procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos, para investigar y presentar pruebas. Y a esas coincidencias precisamente me refiero porque más allá de lo que se sustancia en el juicio político, parte de estos casos no son parte de esta interpelación, pero que le falle uno, que le falle dos, pero 3, 4, 5 funcionarios nombrados o sugeridos por él, ya es una coincidencia que al menos preocupa, incomoda y exige de alguna forma una respuesta quizá más directa. Por ello han pedido la renuncia de Godoy. Claro, lo que pasa es que cuando falla el equipo de trabajo tiene que reemplazarse el equipo de trabajo, y cuando cometen alguna supuesta irregularidad tienen que salir de la función y tienen que ser investigados. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que pasa en cualquier país civilizado donde hay Estado de Derecho, hay procedimientos, hay normas, y no hay simplemente animadversiones, relatos políticos o informaciones genéricas que llaman a la sospecha y que llaman al morbo de la gente para pedir la cabeza de los funcionarios. Para eso hay procedimientos. Que se sigan los procedimientos. Godoy no va a renunciar. Eso es una decisión personal de él. ¿Usted qué le sugeriría? ¿O qué le sugeriría? No, yo no le tengo por qué sugerir nada en lo personal. Yo le sugiero a él en lo jurídico y en su estrategia de defensa en el juicio político. ¿Sí? En este momento, en el juicio político. Y en ese sentido, lo que yo le he sugerido jurídicamente es que hay que continuar con la defensa y hay que aclarar todo lo que haya que aclarar, porque hay una versión que es la nuestra y esa versión es la que estamos probando. Y las versiones que se basan en relatos, en las pruebas de los asambleístas, que son noticias de las noticias que reproducen otras noticias y que son testimonios que vienen a corroborar lo que han oído en esas noticias, no nos parece que sea evidencia fiable como para determinar la censura y la destitución de un funcionario. ¿Y usted le ha sugerido entonces en lo jurídico que se defienda desde el puesto? Absolutamente, no tendría por qué no hacerlo. Él ya ha tomado esa decisión y así es como lo está llevando adelante en estos días que va a durar el juicio político. Doctor Raza, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Gracias nuevamente. El doctor Stalin Raza, abogado de Mario Godoy, hablando sobre el proceso de interpelación en la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político en contra de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.